Hola, seguimos con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan. Estudiaremos el capítulo 14, parte 3. Haciendo una breve reseña del video anterior, estuvimos analizando que un ángel estará encargado de la predicación. Recordemos que la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, ya habrá sido arrebatado. También mencionamos algunos versículos del libro de Mateo, para ver la concordancia que hay con la profecía del libro de Apocalipsis con lo que dijo Jesús cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Por otro lado, vimos concordancia con el libro de Segunda de Tesalonicenses y versículos de Apocalipsis con las cosas que han de venir y que fueron profetizadas, para entender más el contexto de este libro. De igual forma se habló de la importancia de la adoración al Dios viviente, al Rey de Reyes, y cómo fue establecido desde tiempos antiguos. También se menciona la importancia de la adoración en los últimos tiempos como se menciona en el libro de Apocalipsis. Te invito a que veas el video anterior y todos los videos que hemos estado publicando para que puedas entender con facilidad el libro de Apocalipsis, que es la revelación de los últimos tiempos de lo que ha de venir. Leamos el versículo 11 y el verso 12 de Apocalipsis. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se presenta algo bastante interesante. Se mencionan las dos opciones que se pueden elegir en nuestra vida, y que son de relevancia. La primera sería, los que elegirán someterse a la bestia, es decir, elegir al diablo, al anticristo, por ende, recibirán la marca de su imperio, conocida como la marca de la bestia. Recordemos que la marca será puesta en la frente o en su mano derecha. El objetivo de esta marca, que se pondrá, es para que tú puedas estar caminando libremente en cuestiones terrenales, puedas comprar, vender, hacer tu vida cotidiana, con la única condición de que tienes que adorar a la bestia. Y la segunda elección que se tendrá será elegir a Dios. Estos son aquellos que tienen esa perseverancia, ese carácter de elegir al Dios vivo, al Rey de los ejércitos, al Rey de Reyes. Si lo eliges a Él, esto te produce alcanzar la vida eterna. Para alcanzar esa vida eterna, lo que dice en el versículo 12, tienes que tener esa paciencia y ser perseverante para alcanzar el objetivo de vida que es Cristo Jesús, y podrás estar en el nuevo reino. Aquellos que aguanten con la paciencia y la perseverancia vencerán, pero reitero, para alcanzar ese objetivo de ser paciente y perseverantes, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Como resultado de nuestro esfuerzo será que alcanzaremos el reino y la vida eterna, así como estar en su compañía, para adorarle y servirle. Hagamos hincapié a algo interesante que está pasando en estos tiempos. Mucha gente cree que porque aceptas a Cristo Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, esto te causa lejanía con tu familia, o te causa lejanía con tus amigos, o con alguien que tú quieres. Esto se puede dar, porque ellos no piensan como tú, y a veces hay discusiones. Ese es el rechazo del que habló Jesús, y lo menciona en los evangelios como Mateo, Lucas, entre otros. Otros dicen que aceptar a Cristo Jesús te causa lejanía, o te retiras o comienzas a hacer cosas diferentes de lo que marca los mandamientos, que fueron dados a Moisés, así como las enseñanzas que marca en el libro de Deuteronomio, o los 10 mandamientos, por mencionar algunos. Y esto lo hacen para confundir a la gente. Lo cierto es que si aceptas a Cristo Jesús, lo que Él hará en tu vida, si es que entiendes el carácter de Dios, y para entenderlo, hay dos cosas por hacer: leer la Biblia, su palabra, y la otra es orar, hablar con Él. De forma directa, el resultado será que te acercarás, entenderás más su actuar de tu familia, o a tus amigos, por tanto. Les tengas esa paciencia, y los verás de diferente manera, tratando de ayudarlos, y servirles, y por ende,
estarás predicando con el ejemplo. También el aceptar a Cristo Jesús te llevará a que te sometas a los mandamientos. Como resultado estarás en obediencia hacia Él. Hay que recordar que los mandamientos de Dios nos muestran cuáles son los parámetros que son permitidos. También nos enseñan a caminar en la rectitud, de manera digna para tener como resultado buenas obras en nuestra vida. Otro objetivo que tienen los mandamientos de Dios, podrás darte cuenta de los engaños del diablo, pudiendo rechazar cuando estés en tentación. Un ejemplo, si leemos el primer mandamiento, nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero, te encuentras en una situación donde te están diciendo que hay que adorar a cierto santo, o a cierta virgen, o que te encanta el dinero, o dices tú, que no puedes vivir sin tu novio, o tu esposa, o situaciones de ese estilo, al leer la Biblia y estar en comunión. Tú tendrás la capacidad de analizar y darte cuenta que estás cayendo en idolatría, a falsos dioses, y como resultado, tendrás la capacidad de retirarte de ese lugar, o esa situación, y dejarás adorar a falsos dioses, y tendrás la fuerza de corregir el camino. Concluyendo de acuerdo a lo que dice el versículo 12, existe una relación sobre la paciencia y la perseverancia que deben de tener los santos, es decir, aquellos que están designados para salvación, basándose en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tumbando la ideología de que si aceptas a Jesús te alejas de tus seres queridos. Se ve claramente que la paciencia te traerá como resultado la obediencia de los mandamientos de Dios, pero también te llevará a la fe y a la salvación que te dará Cristo Jesús. Leamos el versículo 13. Versículo 13, capítulo 14. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, aventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En este versículo, claramente se puede entender que aquellos que mueren en el Señor, aceptando al Mesías Cristo Jesús, y habiendo seguido los mandamientos como la fe en Jesús, estaremos entregando nuestras vidas a Dios, por ende, nuestras obras nos acompañarán al reino, haciendo referencia a las buenas obras, y éstas nos servirán para que sean esas coronas que arrojaremos ante Dios, de acuerdo a lo que se menciona en capítulos anteriores del Apocalipsis. Esto no significa que nosotros los creyentes, o el cuerpo de Cristo, vayamos a ir a la guerra y comenzar a matar a diestra y siniestra para defender los preceptos de Dios, sino simplemente nos mantendremos firmes en la fe, compartiendo el Evangelio a aquellos que lo quieran escuchar, y darle esa explicación para salvación. Recordemos que quien va a luchar a causa de todas las injusticias que la humanidad ha hecho, y a defender el reino, como la palabra de Dios, será Jesús, y esto lo hará en su segunda venida. Esto lo podemos ver en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, que Él vendrá y con la espada de su boca de dos filos hará que se establezca la justicia. Reafirmando lo que mencioné hace unos momentos. Leemos en la mitad del versículo 13, ahí te comentan, que aquellos que mueran por causa de Cristo Jesús, y el Evangelio, ellos descansarán de sus trabajos, u obras que hayan hecho en el mundo, y que estas obras, y cosas benéficas que hayan hecho, lo que seguirá será una recompensa, hacia todo el bien que se hizo. Y la evangelización que se haya realizado. Leamos el versículo 14, el versículo 15 y el 16. Versículo 14, capítulo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Versículo 15, capítulo 14. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo 16, capítulo 14.
y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. En este versículo 14 es importante mencionar que este mensaje será para aquellos judíos que fueron sellados, los 144,000 que se mencionaron en Apocalipsis capítulo 7. Donde ellos también serán llevados, junto con los gentiles, que serán raptados antes de la ira de Dios. Analizando, observamos que en este versículo podemos ver que Jesús es reconocido y se menciona como el Hijo del Hombre. También se observa que trae una corona sobre su cabeza. También observamos que en el versículo 15 se menciona que sale un ángel que clama, es decir, con voz fuerte, y dirigiéndose al Mesías, diciendo, puede ya cegar o tomar las mies de la tierra, que están maduras, haciendo referencia a todos aquellos santos, o elegidos, porque ha llegado el tiempo de su recompensa, a la paciencia, perseverancia, que ellos tuvieron en la tierra. Hay que fijarnos que comienzan a mencionar el templo, en algunas Biblias, se menciona como el santuario, porque de aquí en adelante, se estará hablando mucho del templo o bien del santuario dependiendo de cómo esté traducido en tu Biblia. Lo correcto es el santuario. Esto te lo comento, para fijarnos la importancia que éste tiene. Cabe mencionar que al santuario o el templo al que se está haciendo referencia, es al que está en los cielos, es decir, en el reino de Dios. Entonces vemos que en el versículo 16, Jesús recibe ese mensaje, comienza a cosechar o a tomar a todo su pueblo, comienza a darse lo que es el rapto, de todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, conocidos también como la Iglesia de Cristo. Aquí, se cumplirá el pacto que hizo Cristo Jesús, cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Esta promesa se dio en la última cena, cuando estaba con los 12 apóstoles antes de que lo capturaran como si fuera un delincuente. En este versículo el 16, Jesús entonces comienza a tomar a su pueblo que es la Iglesia, se llevará a todos los gentiles, y también a todos esos judíos que lo aceptaron como su Redentor. Después de ese arrebatamiento, viene el juicio, y la ira de Dios, para todos aquellos que no lo aceptaron. Leamos el versículo 17 y el versículo 18. Versículo 17 capítulo 14. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Versículo 18 capítulo 14. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Siguiendo el análisis de estos versículos, es importante recordar que Dios en los tiempos de Noé trajo destrucción sobre el mundo. En esos tiempos, utilizó el agua, para que las nuevas generaciones que vendrían de la descendencia de Noé, nacieran, como hombres justos, que fueran apegados a Dios, pero como hemos mencionado en otros videos, el pecado tiende a saltar, de generación en generación. Después de esa destrucción, Dios prometió que Él jamás volvería a destruir la tierra con agua y prueba de eso podemos ver el arco iris, que es el recordatorio de ese pacto. Entonces cuando Él traiga su ira nuevamente, esta vez lo hará con fuego. ¿Por qué utilizará el fuego, en vez del agua? Porque el fuego trae refinación. Un ejemplo, es cuando los que se dedican a hacer joyas preciosas, con la plata o el oro, ellos tienen que refinar el oro con el fuego para limpiar las impurezas. Del mismo modo, Dios utilizará el fuego para refinar y quitar las impurezas que hay en la humanidad. Podemos decir que este ángel tendrá la tarea de utilizar el fuego para cuestiones de refinación, de elección y por ende sabemos que el fuego tiene una relación directa con la ira de Dios. También, se puede observar en el versículo 18, este ángel sale del altar. Recordemos que este altar se encuentra en reino de Dios, en los cielos. Por tanto, Dios está a cargo de todo lo que ha de pasar, en esos momentos,
estará vigilante que se cumpla todo como se fue revelado. Podemos entender que cuando se esté haciendo la vendimia, o el corte de los racimos de uvas, que en realidad son hombres, esto conllevará al juicio de Dios en la tierra, porque si tú lees ahí dice que ya están maduras los racimos. Dicho de otro modo, el tiempo ha llegado a su límite, de todo lo que tenía que suceder antes que venga su ira. Se habrá cumplido cosas como, de que la palabra ha sido predicada a toda la tierra, de tal modo ahora vendrá, lo que es el juicio de Dios, ha llegado el tiempo para poner orden en el mundo. Un libro bíblico que puede ayudar a entender más este versículo 18, y el juicio que vendrá, la ira de Dios, lo podemos leer en el libro de Zacarías, donde podemos leer que el juicio que Dios traerá a la tierra es para el bien del reino. Por tanto, la ira que Dios derramará, su enojo también es para el bien del reino, para que éste sea establecido en la tierra. Dios nuevamente tiene que ordenar lo que el hombre desordenó y llenó de impurezas. Leamos el versículo 19 y el 20. Versículo 19, capítulo 14. Y el ángel pasó su hoz aguda sobre la tierra, y vendimió viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20, capítulo 14. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios. En el versículo 19, se entiende que este ángel prepara todo el terreno para que comience la ira de Dios, corta o separa a todos aquellos humanos que no aceptaron a Cristo Jesús, y por ende, no siguieron su palabra, y los arroja al lagar. De acuerdo a lo que dice en el versículo 20, este lagar estará fuera de Jerusalén. Analizando el versículo 20, puede relacionarse con la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de estas vírgenes eran sabias y precavidas, pero las otras 5 eran descuidadas, y no les importaba su boda, ni los preparativos, a la hora de que llegó el novio, al no tener encendidas sus candeleros, porque no tenían aceite. No se les permitió entrar a las bodas, ni al banquete, y se quedaron fuera, porque cuando se abrió la puerta, para que entraran, ellas no estaban en el lugar preciso, y perdieron su oportunidad. Esta parábola se puede relacionar con estos versículos, porque habrá gente que no aceptarán a Cristo, y no estarán preparados como la parábola de las vírgenes insensatas. Por otro lado, en Israel ahí hay una ciudad, que se le considera como la ciudad santa, y sabemos que es Jerusalén. Se entiende que hay un lugar fuera de esta ciudad, es donde se emitían el juicio de Dios, y es de lo que está hablando este versículo 20. Se menciona el lagar fue hollado fuera de la ciudad, hace referencia a que las uvas fueron aplastadas para sacar sus jugos, y se formó una pasta de estas uvas para hacer el vino. Esto se puede comparar con una prensa, que aplasta para sacar sus jugos a las uvas. Pero recuerdas que las uvas que quedaron, y que serán holladas en el lagar fuera de Jerusalén, son los hombres terrenales, que no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Así será, de acuerdo a lo que se lee, que la ira de Dios será como esa prensa que emitirá el juicio, el enojo de Dios, pasará fuera de la ciudad santa, como se menciona aquí en este versículo 20, porque Dios no contaminará esa ciudad de Jerusalén. Si observamos la parte del versículo 20, donde menciona que salió sangre de estos racimos de uvas, que fueron cortadas, representa a la humanidad. La sangre llegó hasta los frenos de los caballos, a lo largo de 1600 estadios. Esto nos da una breve idea de lo que va a suceder, que Dios no tendrá piedad de ellos. Como ellos nunca tuvieron interés de su palabra, ni de respetar nada de lo que Dios dijo, haciendo referencia a toda la maldad que existe en la tierra por causa del humano. Este derramamiento de sangre, por parte de la ira de Dios, se verá más específicamente en Apocalipsis capítulo 16, que se le conoce como la batalla de Armagedón. Esta batalla que ocurrirá
y que mencionan el lugar es conocido como Megido o Armagedón, y esto es algo muy estratégico, que las cosas sucedan ahí, será una batalla épica, donde Dios hará valer su palabra y su ira, en cuanto el hombre no obedeció, cuando el Altísimo lo estuvo pidiendo durante miles de años. Esto sería todo. No dejen que entre el pecado a sus vidas. Si te sirvió este video, transmítelo a aquellas personas que tú consideres que lo necesiten. Lee tu Biblia todos los días. No te dejes convencer por el padre, por el evangelista, por el pastor o por tu guía espiritual con los ojos cerrados. Toma tu Biblia, lee, pide confirmación y ve que realmente que lo que te están diciendo es verdad. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y bien importante, Dios no le gusta la idolatría. Dios es soberano y es celoso con todos aquellos que Él considera como sus hijos. Vemos en el siguiente video. Bye bye.